Bueno, seguimos en la reunión. Ya le tomaron una foto, ¿verdad? Sí. Voy a borrar. Borrar lienzo. Quedó congelado. Profesor, disculpe. Cuéntame. Lo que pasa es que una de nuestras compañeras que es Daza Kendry, ella dijo que no podía ingresar porque ella no tenía internet y los datos no le permitían ingresar. Ok. Yo de todas maneras le mando la grabación para que la vea. Le dices así, oíste. Le mando el enlace por YouTube. Ok, profesor. Arango que se les fue la luz. ¿Cómo se llama ella? María. ¿María qué? Para que quede registrado el nombre. María Arango. Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a entender esto que hay dos posibilidades de aplicación de este movimiento. Hasta ahora habíamos resuelto ejercicios donde solamente un móvil o un auto era el que se movía. Pero podemos tener dos situaciones muy curiosas cuando más de un auto, en este caso vamos como a extenderlo a dos, pueden tener dos situaciones totalmente opuestas. Una que ambos autos partan de una distancia separada y vayan dirigiéndose uno en contra de otro. No es el hecho que se vayan a estrellar, pues sería el caso más terrible, sino que de pronto hay un punto de cruce y en ese punto de encuentro que decimos aquí en física, relacionamos también una variable que es la distancia, relacionamos las velocidades que tienen cada uno y esas velocidades, como pueden ser iguales, pueden variar. Por ejemplo, miren la primera caso, el tiempo de encuentro. Vamos a simbolizar como TE y sale un auto con una velocidad A y otro auto con una velocidad B. Si salen al mismo tiempo, el punto de encuentro, si es central, esto no significa que está al frente uno del otro, sino que está al lado, de tal manera que no se vayan a chocar. Como les dije, ese es el caso más trágico, diría yo, menos usual. Si ellos tuvieran la misma rapidez o la misma velocidad, usted pensaría, profe, ellos se encuentran en todo el centro. Eso sería lo correcto. Pero no todas las veces eso es cierto, porque a veces de pronto un auto sale con mayor velocidad que otro. Entonces pueden encontrarse un poco más a la izquierda o pueden encontrarse más a la derecha, pero ya no estarían en el centro completamente ambos, el encuentro. Entonces, eso es importante tener en cuenta aquí la rapidez de cada uno de ellos. Y la modelación que tú observas en la nube estrella amarilla es la que te va a permitir calcular el tiempo de encuentro. ¿Quién la quiere leer? A ver. A ver, ¿quién la lee? Yo, profe. Sí, te escuchamos. Tiempo de encuentro es igual a distancia
sobre velocidad A más velocidad B. Exacto. Entonces ya se comprende eso. Si ambos tuvieran la misma velocidad, se encontrarían en toda la mitad. Pero puede ocurrir de que uno tenga más velocidad que otro. Entonces, se pueden encontrar ya sea aquí o ya sea acá, dependiendo de quién tiene mayor velocidad. Y de la misma manera, encontraríamos otro tiempo de alcance como un segundo caso. Tiempo de alcance de A. ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera. Un auto B sale con una velocidad que le lleva ventaja a un auto A. Si el auto B lleva una ventaja, entonces el auto A planea alcanzarlo al auto B. Para que ese auto A pueda alcanzar al auto B, necesariamente el auto A tiene que tener menor velocidad o mayor velocidad. ¿Qué piensan ustedes? Si este auto parte primero, lleva una ventaja, y este auto parte de segundo, esta velocidad de este auto A tiene que ser mayor que la de B o tiene que ser menor que la de B para poder Mayor. alcanzar. Exactamente. Entonces debe tener mayor velocidad y de esta manera se lo puede alcanzar. Esa es la razón por que vemos aquí en el denominador de la modelación que se coloque siempre la velocidad de A menos, después se coloca la velocidad de B. Cuando tú restas, al restar las dos, si esta es mayor, digamos 20 y este es 15, 20 menos 15 te da 5 y ese 5 es positivo. O sea que si te da positivo y arriba también es positivo, entonces el tiempo es positivo. O sea, nunca puede tener esto menor velocidad que este, porque de lo contrario el tiempo daría negativo. Entonces sería un absurdo. Entonces aquí hay que sentar aquí que siempre es la velocidad mayor menos la velocidad menor. ¿Quién lee la modelación? A ver. ¿Quién la lee? Navarro. Adelante, Navarro. Tiempo ¿Quiere de leer? alcance. Tiempo de alcance es igual a distancia sobre velocidad A menos velocidad B. Exacto. Eso es para que lo tengan en cuenta, esos dos casos. Hay unos problemas que vienen, que son los que tenemos que saber identificar de acuerdo a lo que describen. Si cae en el caso A, utilizamos la modelación esta, o si cae en el caso B, utilizar esta modelación. Ese bocadillo que nos dice, a ver. ¿Qué dice? A ver, Navarro, la única que está participando. Dígame, profe. A ver, ¿qué nos dice el bocadillo? Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. ¿Qué tal si resolvemos juntos un ejemplo para... Perfecto. Entonces, vamos a verificar en la siguiente hoja esa situación. Ahí tenemos los dos ejemplos. ¿Qué dice el primer ejemplo? Voluntaria que nos colabore en la lectura. Yo, profe. Adelante. ¿El apellido? Verdugo. Adelante, Verdugo. Ejemplo 1. Dos autos pasan por un punto en el mismo sentido con velocidades de 40 metros sobre segundo y 50 metros sobre segundo. Después de qué tiempo estarán separados 200 metros. Fíjate que ahí nos dan una clave para identificar. Este es el punto del que ellos dicen, ¿verdad? Dicen que dos autos pasan por el mismo punto.
Hay uno con velocidad 1 y hay otro con velocidad 2. Pasan por el mismo punto, como si fuera una competencia. Parten y van en el mismo sentido, con ambas velocidades. Por supuesto, uno tiene 50 metros por segundo y el otro tiene 40 metros por segundo. Y la distancia de separación 200 metros. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál sería ahí? ¿El tiempo de encuentro o el tiempo de alcance? ¿Qué creen ustedes? Tiempo de alcance. El tiempo de alcance. Muy bien. Tiempo de alcance. Ese es el que hay que hallar, el tiempo de alcance. ¿Me recuerdan cuál es la modelación del tiempo de alcance? Tiempo de alcance es igual. Tiempo de Ajá. alcance. Igual a la distancia. Sobre velocidad de A menos velocidad de B. Muy bien. Teniendo claro de que la velocidad de A es la mayor, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor de las dos? ¿El 1 o el 2? El 2. El El 2, 2. O sea que 50 aquí, metros sobre segundo. ahí El podemos 2. poner, podemos colocar A y ahí colocamos a B correspectivamente para no tener confusión. Reemplazamos, ¿verdad? ¿Qué queda arriba? 200 metros. 200 metros y abajo quedaría 50 ¿qué? Metros sobre Metros segundo. segundos menos la velocidad de B que sería 40 metros sobre segundos. Seguimos trabajando aquí. Arriba da 200 metros. 50 menos 40. Nos quedará 10 metros sobre segundos. Yo veo que se puede cancelar, ¿qué cosa? 0. Los metros, ¿verdad? Hay un 0 de arriba que se puede con uno de abajo y me daría el resultado más rápido, que sería ¿cuánto? 20 segundos. Conclusión, el tiempo de alcance es de 20 segundos. Esa sería nuestra solución. 20 segundos. Exacto. Ese es el ejemplo número 1. Aquí vayan anotando. Tómale fotico. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, profe. Adelante. Ejemplo 2. Diga usted según el gráfico, después de qué tiempo los autos estarán separados 50 metros por primera vez. Uh-huh. Si te das cuenta en el gráfico, la distancia que te está mostrando, ¿cuánto es? En el primero me está mostrando de 2 metros sobre segundo y Esas en son el las velocidades. segundo, Ajá, esas son las sí, velocidades. con una distancia de 100 metros. Pero en el dato que te están dando es, por primera vez, son 50 metros. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿cierto? Porque te dirán, profe, entonces, ¿cuál de las dos distancias? Ahí sería la inquietud. Se le ocurrió a una niña ayer y exactamente corroboró la situación. Tienen que tomar en cuenta lo que está escrito en palabras y no lo que está aquí expreso en la figura. ¿Por qué? Porque aquí te está hablando de
los 50 primeros metros, o sea, la primera vez. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos? Vamos a hacerlo en lo tradicional. Datos, ¿qué más? Incógnita y modelación. Modelación. ¿Qué datos tenemos? Las velocidades, ¿verdad? Velocidad de A, que es de cuánto. 2 3 metros metros. sobre segundo. La velocidad de B. 3 metros sobre segundo. Y tenemos la distancia. Esa es la distancia, perdón. La distancia es de 50 metros. ¿Cuál es la incógnita? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Usted dijo que la velocidad de A siempre iba a ser mayor que la velocidad de B. Sí. Pero no Y- necesariamente. Ah, ok. Ese Gracias. es en el caso del tiempo, el tiempo de encuentro. El tiempo, perdón, de alcance. ¿Qué vamos a hallar allá? En el tiempo de alcance, allá vamos a hallar ese tiempo que tardarían en hacer cruce ambos. Hay uno que es mayor que el otro, hay que diferenciarlos allá, por eso la modelación allá es negativa, en la mitad. Hay que tener cuidado allá. Pero aquí, cuando hablamos del tiempo de encuentro, es decir, que vamos a hallar el tiempo en el cual se cruzan. ¿Qué modelación utilizamos? A ver. ¿Me recuerdan la modelación? X. No se la aprendan por X. Distancia es igual a ¿qué? Rapidez Velocidad de de A. A o velocidad de A. Muy bien. Más. Velocidad de B. Exacto. Mira que aquí es más fácil porque ambos son positivos siempre. Allá es donde hay que tener cuidado con el alcance en que la mitad es negativa. O sea, aquí no hay problema porque uno sea mayor que la otra. Vamos a ver. Hacemos el desarrollo. Tiempo de encuentro es igual a distancia sobre velocidad de A más la velocidad de B. ¿Cuánto es la distancia? 50 metros. Metros sobre la velocidad de A, que sería 2 metros sobre segundo más, más 3 metros sobre segundo. arriba queda igual, 50 metros, abajo da 2 más 3, daría 5, ¿verdad? 5 metros sobre segundos, una vez más, que se cancela Los metros. y debe subir el segundo. Entonces, tiempo de encuentro igual a 50 entre 5, te va a dar 10 segundos. Esa sería entonces nuestra solución. El tiempo de encuentro de los vehículos sería de 10 segundos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Tómele foto. Bueno. Vamos a ver el tercero. Vamos a ver el tercero. Antes de pasar el tercero, vamos a leer un poquito de la historia. ¿Quién me colabora? De Galileo. Yo. A ver, ¿tu apellido cuál Martínez es? Chadel. Ok, Martínez Chadel. perfecto. Adelante. Durante la época de Galileo terminaba una etapa en la historia conocida como el Renacimiento.
en donde se da una transformación económica con el despegue del capitalismo. La ascensión de la burguesía que irrumpe con fuerza y modela un hombre distinto. Los movimientos de población, crecimiento demográfico, el cambio de mentalidad, los descubrimientos científicos, etc. Siendo en Italia Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio grandes figuras de este movimiento. Exacto. Y es una pieza muy importante esta información, ya que nos sitúa en la época del Renacimiento, la época que, como su nombre lo indica, hay un resurgir de todas las artes, de todas las ciencias, de las invenciones, de la pintura, los escultores. Se da por cultura, se da por conocimiento, se da por todas las disciplinas, se da un resurgir. Importante recordar aquí que además de resurgir, comienza el capitalismo como un modo de producción bastante que nos distingue en la sociedad actual, donde las personas trabajan, reciben salarios, no los reciben acorde. Es la sociedad actual. O se trabaja por producción. Esos son los ideales de ese modelo de producción, capitalismo. Eso es parte de la historia. Interesante aquí figuras como Leonardo da Vinci, cuando pintó la Mona Lisa. A él también se le debe la invención de la idea de la máquina voladora. Hay muchas cosas que se saben de este personaje. O no olvidar también de algunos escultores, por ejemplo, Miguel Ángel o Rafael también, que en la historia es muy importante conocer todo esto, de dónde surgió. Fíjate que ahí da un pie muy importante, la burguesía. Esa expresión burguesía se refieren a las personas más pudientes, las que tenían más dinero, asalariadas, prácticamente las que manejaban todas las empresas. O sea, prácticamente la época se prestó para todo eso. Y es importante situar a Galileo como esta época, ya que Galileo fue el padre del método científico y ahí es donde se aprovechó en la ciencia esta posibilidad de él de resurgir. Eso es importante. Ahora él basó mucho el método científico, él es el padre del método científico. Y en este tercer ejemplo que vamos a ver, vamos a aplicar eso que Galileo Galilei le inquietaba mucho, que era la parte experimental. Ese tercer ejemplo, mira lo que nos dice. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo, profe, Adelante. de la sala. Supongamos un auto de juguete que se mueve a lo largo de una línea recta, para el que se registran los datos de distancia y tiempo de su movimiento, como se muestra en la figura que sigue. Exacto. ¿Qué observamos ahí? Unos datos, ¿verdad? Una información. Este La tiempo, distancia y el tiempo. exacto. ¿Qué encuentran algo de raro ahí, verdad? Profe, usted la distancia la representaba con X. ¿Por qué la están representando con D ahí, verdad? De pronto sería una pregunta inquietante. ¿Por qué creen ustedes que será eso? Vamos a ver. Hay que recordar, cuando usted aprendió matemáticas, algo que utilizaba mucho que era el plano cartesiano. Hay un eje X y hay un eje Y. Exacto. ¿Cómo que se llamaba este punto de la mitad? ¿Cuál es ese punto? ¿Cómo es que se llamaba? El Se llama, tiene de coordenadas 0,0, ¿verdad? 0,0, ahí vale todo 0. Y eso tiene un nombre. ¿Se le llama cómo? Origen.
el origen. Ahí todo vale 0, 0. Resulta, pasa y acontece que si hay un auto que se esté moviendo y este es el suelo, el eje X es el suelo, ese es el que vamos a tomar como el marco de referencia para todo. Si nosotros queremos estudiar un fenómeno, tenemos que utilizar siempre como referencia dónde estamos nosotros. Siempre vamos a estar ¿dónde? En el suelo. Y que si usted se encuentra en un lugar determinado, generalmente hará las veces del observador y se va a representar con la letra O mayúscula de esa manera. Ese va a ser el lugar. Ese lugar se llama el punto de referencia. Todo lo que se mueve a la derecha tuya será positivo. Todo lo que se mueve a la izquierda de ti será ¿qué? Negativo. Si algo sube, será positivo. O si algo está debajo del suelo, ¿será qué? Negativo. Negativo. Esas son las orientaciones que tenemos del plano cartesiano. Ahora, si nosotros estamos en el suelo y este es un auto que va arrancando aquí y se mueve hacia la derecha, lo está haciendo con relación a qué eje? Con relación al eje X. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y ese eje X es la distancia. Entonces, es la distancia que simbólicamente, correctamente debe representarse con X. Para recordarnos que se mueve en el suelo. Ahora, un ascensor, ¿cómo se mueve? Con relación a Y. Con relación a Y. Entonces, en vez de X, tendríamos que utilizar ¿qué cosa? La Y. Tendríamos la Y. Y por eso allá cuando decíamos distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿recuerdan la que les decía? Entonces, si se moviera en el eje Y, el ascensor, tendríamos que colocar Y igual a ¿qué? Todo esto se debe a las orientaciones del plano cartesiano. Es la manera de orientarnos nosotros en los movimientos. ¿Con el eje X o con el eje Y? Aquí está diciendo, se está moviendo en el eje X. Aquí está diciendo, se está moviendo en el eje Y. La otra persona te tiene que quedar claro eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí nos dicen algo. Hay unos datos. Mira el tiempo de cuánto en cuánto Profe, yo va. le ayudo con la letra A Sí, sí, pero antes de pasar allá, tranquila. ¿Tu apellido cuál es? de las alas. Exacto, ya está asegurado. Miren un momentico los datos. El tiempo va de cuánto en cuánto. De 1 en 1, 5 segundos. Ajá, correcto. de 1 metro en 1 metro. 5 en 5. ¿Cuál es la unidad del tiempo que se utiliza ahí en los datos? La unidad de tiempo, Segundos. segundos, muy bien. La distancia, ¿qué unidad de medida tiene? Metros. Metros. ¿Y va de cuánto en cuánto? De 1 metro. De un Metro en metro. metro. Exacto. Como estamos estudiando el momento retenido informe, se supone que debe recorrer distancias iguales en tiempos Iguales. iguales. Esa es la razón por qué va todo. Y mira que están separados iguales distancias. Entonces, más o menos, esto fue lo que hizo el señor Galileo. No tenía un carrito, pero sí tenía unas esferas que dejaba cuando inclinaba el plano. Cuando lo inclinaba, entonces comenzaban estas a rodar. Ya él había hecho solo las divisiones. Entonces, nuestro primer paso será construir. Ahora sí, léenos la primera parte. La A. Construye Ajá. la tabla de valores correspondiente al movimiento. Para poder hallar el movimiento tenemos que usar la modelación de velocidad igual distancia sobre tiempo. Ujú. Entonces, si empezamos con el primero, que la distancia es 1 y el tiempo es 5, daría una velocidad de 0,2 metros sobre segundo. Bueno, tú lo hiciste de esa manera, ¿verdad? Pero Sí, mira, señor. lo que te dice. Construye la tabla de valores
correspondiente al El movimiento. movimiento. Ujú. Solamente es construir la tabla. ¿Cómo construir la tabla? Identificando cuál es la variable independiente. Eso es algo que se me olvidó decirles también. La variable independiente siempre va a ser la X X. y la dependiente Y. Exacto. Pero en física ya no utilizamos X, sino que utilizamos el tiempo. Tiempo. Se mide en segundos para nuestro caso. Ya sabemos que eso es en matemáticas. Y acá se puede utilizar la La distancia. distancia en Se puede metros. utilizar, en este caso sería en metros. Entonces ya sabemos, esta es la variable independiente y esta es la variable Dependiente. independiente. La variable independiente, como es el tiempo, siempre será la primera columna de esa tabla que vayamos a construir. Entonces, uno dice y coloca tiempo se mide en segundos. Esa es la variable independiente, primero se coloca. Y la variable dependiente que sería la distancia, que se mide en ¿qué? En metros. Y entonces miramos los datos. Primer tiempo, ¿cuánto vale? 0 segundos. 0 segundos. ¿Cuánto vale la distancia? 0. 0 metros. Fíjate que te decía nada más construir la tabla, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Ya tú Entonces va a estás, tener una velocidad de 0. ahí Un no, movimiento de 0. ahí no podemos, ahí no podemos considerarlo. Ahí es indeterminado. Eso es un caso especial. Es como empezar a medir una variable desde un principio. Tú sabes que la distancia sobre el tiempo es 0 sobre 0 y 0 sobre 0 no se puede dividir. Bueno, ¿cuál es el tiempo que aparece después? 1 metro. 5 5 segundos. 5 Y segundos la distancia 1 metro. 1 y metro. la distancia 1 metro. Mira que no estoy colocando metros aquí. Se supone que yo lo coloco acá arriba en el Representa todas encabezado. las unidades. Exactamente. Así se construye una tabla correctamente. Muy bien. ¿Cuál es el otro tiempo? 10 10 segundos. segundos. ¿Que vale Y cuánto? 2 2 metros. metros. Después, 15 segundos. 15 segundos, 3 metros. después, 20 20 segundos, 4 segundos. metros. 4 metros, 25 segundos, 5 metros. 25 segundos, 5 Y metros, 30 segundos, 6 metros. 6 metros. Correcto. Entonces, fíjate, tú coges tu regla, coges la regla y comienzas a construir la tabla tuya a tu acomodo. La ventaja, vas trazándola. Tú lo haces tú en papel milimetrado. Profe, ¿cómo voy a hacer eso? Puedes tomar papel milimetrado y le tomas fotos y después lo puedes, esas fotos, cortarlas y pegarlas en la hoja que vas a dar solución. Vas formando tu tablita. Allá vas a tener mucho más cuidado. Te va a quedar súper bien. Te tomas tu tiempo. No te vas a acelerar, no te vas a afanar, sino que vas trabajando paso a paso.
Que eso es lo que me muestra a mí la parte A, que eso es construir la tabla de valores. Eso es lo que le llamamos nosotros tabla de valores. Profe, que la hizo horizontal, la puedes hacer horizontal, no hay problema. Lo que tienes que tener en cuenta siempre es que esta es X y esta es Y. X es el eje del tiempo y siempre va a ser la primera columna. Y la otra es la variable dependiente, que sería Y, en este caso sería la distancia, que va a quedar de segundo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Lee la parte B. ¿Quién me colabora? ¿Quién lee la parte B? Yo la leo. A ver. La gráfica X versus tiempo. Situar siempre el eje X como el eje del tiempo y al eje y como el eje de la distancia. Y el eje Y será. Y el eje Y como el eje de la... Sí, Ajá. Y como el eje de la distancia. Léelo nuevamente que tengo una confusión. Gracias. Gráfica X versus T. Situar el eje X como el eje del tiempo y al eje Y como al eje de la distancia. Exacto. O sea que todo este eje lo vamos a situar así. Y a este lo vamos a situar hacia arriba. Mira cómo vamos construyendo esta gráfica. Vamos a ver. Primero el eje del tiempo. El eje del tiempo. Ustedes me dirán si está bien porque yo no veo. Veo doble. Situamos primero el eje del tiempo. Ponemos el nombre. El tiempo. ¿En qué unidades que está? Segundos. Segundos. Correcto. Y situamos. Ahí estaré bien. Sí. No se vaya a correr, pues después queda. Correcto. Ese sería el eje X, el eje Y, y ahí vamos a colocar la distancia. Muy bien. Vamos a mirar en el eje X, ¿cuál es el mayor tiempo? ¿Va desde qué? Desde 0, que sería aquí. ¿Hasta cuánto? Hasta 6. segundos. No, el del tiempo. Hasta 30 segundos. Hasta 30 segundos. Exacto. Y en el eje Y iría desde 0 hasta 6. 6 6. metros. Pues entonces podemos ir marcando. Primero el más facilito. Vamos tomándolo de 2. Ahora lo tomamos de 1. Está